Mantenimiento preventivo de computadoras. Gran parte de los problemas que se presentan en los sistemas de cómputo se pueden evitar o prevenir si se realiza un mantenimiento periódico de cada uno de sus componentes. Herramientas para el mantenimiento. Recuerde que para cualquier labor de mantenimiento se debe utilizar la herramienta adecuada. En cuanto al mantenimiento preventivo, podemos mencionar las siguientes. Un juego de atornilladores, estrella, hexagonal o Torx, de pala y de copa, una pulsera antiestática, una brocha pequeña suave, copitos de algodón, un soplador o blower, trozos de tela secos, un disquete de limpieza, alcohol isopropílico limpia contactos en aerosol, silicona lubricante o grasa blanca, un borrador. Existen varios procesos que se deben realizar antes de iniciar el mantenimiento preventivo para determinar el correcto funcionamiento de los componentes. Estos son: chequear el disco duro con el comando chkdsk del 2. Si se tiene multimedia instalada, puede probarse con un CD de música, esto determina que los altavoces y la unidad estén bien. Realice una prueba a todos los periféricos instalados. Es mejor demorarse un poco para determinar el funcionamiento correcto de la computadora y sus periféricos antes de empezar a desarmar el equipo. Debemos ser precavidos con el manejo de los tornillos del sistema en el momento de desarmarlo. Los tornillos no están diseñados para todos los puntos. Es muy importante diferenciar bien los que son cortos de los medianos y de los largos. Por ejemplo, si se utiliza un tornillo largo para montar el disco duro, se corre el riesgo de dañar la tarjeta interna del mismo. Escoja la mejor metodología según sea su habilidad en este campo. Algunos técnicos almacenan todos los tomillos en un solo lugar, otros los clasifican y otros los ordenan según se va desarmando para luego formarlos en orden contrario en el momento de armar el equipo. El objetivo primordial de un mantenimiento no es desarmar y armar, sino de limpiar, lubricar y calibrar los dispositivos. Elementos como el polvo son demasiado nocivos para cualquier componente electrónico, en especial si se trata de elementos con movimiento tales como los motores de la unidad de disco, el ventilador, etc. Mantenimiento de la unidad central. Mantenimiento de las tarjetas principal y de interfase. Al destapar la unidad central debemos tener desconectados todos los dispositivos, tanto los de potencia como los de comunicación. No olvide organizar los tomillos a medida que se van retirando. No haga fuerzas excesivas para retirar la tapa de la unidad central. Haga un análisis de la forma en que ésta se encuentra ajustada de tal modo que no se corran riesgos de daño en algún elemento. Con estos procedimientos previos se delimita el grado de responsabilidad antes de realizar el mantenimiento en caso de que algo no funcione correctamente. El siguiente paso es retirar las tarjetas de interfase, video, sonido, fax modem, etc. Es muy recomendable establecer claramente la ranura, slot, en la que se encuentra instalada cada una para conservar el mismo orden al momento de insertarlas. El manejo de las tarjetas electrónicas exige mucho cuidado. Uno de los más importantes es utilizar correctamente una pulsera antiestática con el fin de prevenir las descargas electrostáticas del cuerpo. Luego se retiran los cables de datos ribbon, que van desde la tarjeta principal hasta las unidades de disco duro, de disco flexible, unidades de cinta y de CD-ROM, si los hay, con el objetivo de liberar el espacio para la limpieza de la unidad central. Fíjese muy bien en la conexión de cada cable con el fin de instalarlos en la misma posición. Una buena precaución puede ser elaborar un plano simplificado indicando cada una de las conexiones. Esto sobre todo en equipos con los cuales no esté muy familiarizado. Recuerde que estos cables tienen marcado el borde que corresponde al terminal número 1 de sus respectivos conectores. Adicionalmente, se deben retirar los cables de alimentación de la fuente de poder. Se procede luego a retirar las unidades de disco flexible, de disco duro, el tape backup y de CD-ROM fijándolo en su ubicación y en el tipo de tomillos que militan. Generalmente tus tornillos cortos corresponden a la unidad de disco duro. Si después de revisar la unidad central es necesario retirar la tarjeta principal para limpiarla bien o para hacerle mantenimiento a otros elementos, libérela de los tomillos que la sujetan al gabinete. Se debe tener mucho cuidado con las arandelas aislantes que tienen los tomillos, ya que estas se pierden muy fácil. Observe con detenimiento el sentido que tienen los conectores de alimentación de la tarjeta principal, ya que si estos se invierten, se pueden dañar sus componentes electrónicos.
Con elementos sencillos como una brocha, se puede hacer la limpieza general de las tarjetas principal y de interfase, al igual que en el interior de la unidad. Para limpiar los contactos de las tarjetas de interfase se utiliza un borrador blando para lápiz. Después de retirar el polvo de las tarjetas y limpiar los terminales de cobre de dichas tarjetas, podemos aplicar limpia contados, dispositivo en aerosol para mejorar la limpieza y que tiene gran capacidad dieléctrica, a todas las ranuras de expansión y en especial a los conectores de alimentación de la tarjeta principal. Si usted es una persona dedicada al mantenimiento de computadoras, el soplador o blower es una herramienta indispensable para hacer limpieza en aquellos sitios del sistema de difícil acceso. Utilícelo con las computadoras apagadas ya que este posee un motor que podría introducir ruido sobre la línea eléctrica y generar daños a las máquinas. Limpieza de la fuente de poder. Antes de proceder con el mantenimiento de la fuente de poder, se deben desconectar todos los cables de alimentación que se estén utilizando. Lo primero que se debe desconectar son los cables que van a la tarjeta principal. Recuerde los cuidados en su conexión. Desconectando la fuente de poder. Luego se desconectan todos los periféricos. Los conectores utilizados por el disco duro, la unidad de respaldo en cinta, TapeBackup, SLI, la unidad de CD-ROM y la unidad de disco flexible, no tienen un orden específico en su conexión, cualquiera de los cables puede ir a cualquiera de estas unidades. Tipos de conectores de la fuente. Una de las partes en donde se acumula más polvo es el ventilador de la fuente de poder. Para eliminarlo, se puede utilizar el soplador o blower sin tener que destapar la unidad. Utilice un destornillador, para evitar que el ventilador gire creando voltajes dañinos. Recuerde que la unidad central debe estar desenergizado para mayor seguridad, sin los cables de alimentación. Limpieza de la fuente con soplador o blower. Si no se dispone del soplador, se debe destapar la fuente para limpiarla. Es muy importante no perder ningún tornillo y tener claridad sobre el tiempo de garantía de la fuente, ya que después de decaparla se pierde por la rotura del sello de garantía. Para destapar la unidad se puede apoyar sobre la misma carcasa con el fin de no desconectar el interruptor de potencia de la fuente. La limpieza inferior se puede hacer con una brocha suave. Después de limpiar la fuente de poder, si hubo necesidad de destaparla, procedemos a taparla y ubicarla en su sitio. Utilice los tomillos que corresponden con el fin de evitar daños en la carcasa. Verificación de conexiones. Durante la exploración, voluntariamente o accidentalmente puede ocurrir que se hayan desconectado algunos cables. Verifique minuciosamente que cada uno de los conectores que esté bien ajustado al dispositivo correspondiente. Revise también de la conexión de alimentación para el ventilador del microprocesador. Si este queda sin corriente, la computadora funcionará bien, pero con el tiempo puede fallar. Disco duro. Sentido de los conectores de la tarjeta principal. Si se desconectaron los cables de alimentación de la tarjeta principal, tengan mucho cuidado cuando se haga la nueva conexión. La forma fácil de orientarlos es acomodando los dos conectores de modo que los cables negros queden seguidos y bien acomodados con respecto a los pines de la tarjeta. Una equivocación en esta conexión daña la tarjeta, conectores de alimentación en la tarjeta principal. Actitudes y valores al hacer mantenimiento. Honesto en la recepción del equipo. Orden al detectar las características que presente el equipo externamente. Cumplido en el manejo de las normas de seguridad. Organizado en su lugar de trabajo. Cuidadoso en el manejo de la herramienta. Precavido en el desensamble del equipo de las piezas. Pulcro en la limpieza de las superficies externas e internas de la CPU. Creativo en la solución de problemas. Honesto al ensamblar partes. Responsable en la entrega en buenas condiciones y a tiempo de la CPU.